Al menos 3 jefes del ELN y 2 comandantes de las disidencias, entre ellos Jesús Santrich, han muerto en Venezuela en menos de un año. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela detalles de estos casos que demuestran que las guerrillas colombianas se salieron de control. ¿Venezuela dejó de ser refugio seguro para los guerrilleros colombianos? Al menos 5 altos mandos del ELN y las disidencias de las FARC han sido asesinados en ese país en los últimos 9 meses. Jesús Santrich fue el último de ellos. Sus muertes revelan que la violencia colombiana se enquistó definitivamente del otro lado de la frontera. Guerras internas por negocios, alianzas quebradas con los militares vecinos y hasta venganzas personales están detrás de esos casos. La unidad investigativa de Noticias Caracol conoció informes de inteligencia y habló con testigos que detallan las muertes de varios de estos jefes guerrilleros. Los primeros asesinatos ocurrieron por las rencillas entre los máximos comandantes del Frente de Guerra Oriental, la estructura más poderosa del ELN, que opera entre Arauca y los estados venezolanos de Apure y Táchira. Alias Alberto, ex jefe del Frente Domingo Laín, fue asesinado por sus compañeros de armas en zona rural de Apure el 14 de agosto del año pasado. La orden del crimen la habría dado alias Pablito, miembro del Comando Central y el jefe militar más temido del ELN. Según los registros de inteligencia, Alberto entró al ELN en los 90 y comandó varias compañías y frentes guerrilleros. Sus superiores habrían descubierto que se robó plata del narcotráfico para comprar propiedades en Venezuela y Colombia. Por eso lo sometieron a lo que internamente denominan un juicio revolucionario y lo asesinaron. La matanza siguió con el segundo hombre más importante del Frente Domingo Laín, alias Sierra, quien manejaba las finanzas de la estructura. A mediados de septiembre, sus propios compañeros lo asesinaron en Tres Esquinas, Apure, a 50 kilómetros de la frontera con norte de Santander. Los señalamientos eran los mismos, haberse apropiado del dinero del ELN. Poco después, el turno le llegó a alias Guaneché, el comandante de la comisión Che Guevara, una subestructura del Frente Domingo Laín. Llevaba más de una década en las filas helenas cuando lo acusaron de lo mismo: comprar propiedades con el dinero de la guerrilla. Lo asesinaron en Los Bancos, un caserío rural de Táchira. Detrás de esa vendetta interna estuvo alias Pablito, uno de los delincuentes más buscados del país, acusado de ataques como el carrobomba que estalló en la Escuela General Santander de Bogotá y que causó la muerte de 22 cadetes de policía. Según fuentes militares, Pablito habría sido asesinado también en Venezuela a comienzos de enero. Sus propios hombres lo habrían traicionado para cobrar la recompensa por 4.000 millones de pesos que ofrece el gobierno colombiano. Desde hace meses no hay noticias de él, que solía ser uno de los comandantes más activos del ELN. Sin embargo, la misma jefatura de la guerrilla ha desmentido esa teoría y hoy no hay certeza sobre el destino de Pablito. Pero los helenos no son los únicos que han sufrido bajas en Venezuela. Olivio Merchán Gómez, alias el Loco Iván, murió en noviembre en medio de un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas venezolanas en el estado Bolívar, en la Orinoquía. Durante 30 años estuvo en las filas de las FARC y llegó a ser una de las cabezas militares del bloque oriental. Se desarmó tras el acuerdo de paz y quedó a cargo de un espacio de reintegración en los llanos. Luego volvió a las armas para conformar la segunda Marquetalia, junto a Iván Márquez y otro puñado de altos mandos de las FARC. Según el reporte oficial de las autoridades venezolanas, los militares vieron a un grupo de 10 hombres armados y uniformados en una finca. Ahí comenzó el enfrentamiento en el que murieron 4 guerrilleros, entre ellos el Loco Iván. Pero sin duda, la muerte más trascendental para las guerrillas en Venezuela ocurrió esta semana. Según un comunicado de las disidencias de la segunda Marquetalia, Jesús Santrich murió el 17 de mayo en inmediaciones de la serranía del Perijá, que separan al departamento de Cesar del estado de Zulia. El punto exacto sería en un paraje entre los poblados venezolanos El Chalet y Los Laureles. La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Sobre quién ejecutó la operación contra Santrich hay varias hipótesis. Las disidencias aseguran que fue una emboscada ejecutada por comandos del Ejército de Colombia. Otra versión apunta a que se trató de una alianza entre altos mandos militares venezolanos y las disidencias de Gentil Duarte, que están en guerra con la segunda Marquetalia por el control de rutas de narcotráfico y rentas ilegales. Sin embargo, Noticias Caracol conoció que se trató de una operación militar colombiana en la que se reclutaron a integrantes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas
que custodiaban a Santrich y a sus hombres. Ellos habrían sido los encargados de matar al jefe guerrillero. Aunque en Venezuela todavía permanecen delincuentes relevantes como Iván Márquez, El Paisa, Romaña o John 40, lo que demuestran las muertes de estos comandantes helenos y disidentes es que Venezuela ya no les sirve como un refugio seguro. Allí también se trasladaron sus disputas internas y sectores militares venezolanos, que fueron sus aliados, hoy los persiguen o por conveniencia económica o como respuesta a sus acciones criminales. Estos casos también demuestran que las guerrillas colombianas se salieron de control en el lado venezolano.